Blanca, quan vulguis. Muchas gracias. Bueno, ante todo, volver a agradecer a la organización del Congreso y muy especialmente al doctor Martín por haberme invitado a esa charla. Y bueno, yo voy a desobedecer un poco porque de experiencia tampoco no tengo mucha, en el sentido de que hay fármacos que ni siquiera están en el mercado para ese uso. Entonces, bueno, haré un poquitín de revisión bibliográfica. Bueno, todos sabemos que el tratamiento profiláctico con fármacos antivitamina K, fundamentalmente el síndrome en nuestro caso, pero la varfarina es la predominante en la mayoría de los estudios, reduce el riesgo en un 70% de los casos, en el mejor de los casos. Esta reducción importante del riesgo de ictus en pacientes con fibrilación auricular es a costa de un gran riesgo de hemorragia. El doctor Sánchez ya nos ha explicado su experiencia de que 8% de los pacientes que consultaban con fibrilación era por una complicación de los antivitamina K. El inicio y el fin son lentos, con lo cual no podemos empezar rápidamente el efecto que queremos, no lo podemos parar cuando queremos. La ventana terapéutica es muy estrecha. Hay una gran variabilidad de la eficacia, fundamentalmente debido a las grandes interacciones que hay con los fármacos y los alimentos. Y ello implica una necesidad de monitorización que muchas veces es muy engorrosa y aún así, en el mejor de los casos, pues el rango terapéutico está en el 70%. Bueno, entonces, como el tratamiento anticoagulante es subóptimo, pues se han intentado buscar otras alternativas, otros fármacos que intenten pues, suplir todos estos defectos. Aún así, el síndrome o la varfarina han sido hasta ahora, han monopolizado el mercado de fármacos anticoagulantes, pero en los últimos años sí que están apareciendo muchas novedades y fundamentalmente os voy a hablar de dabigatran, rivaroxaban y apixaban porque ya son fármacos que ya han superado los estudios de fase 3. El dabigatran es un inhibidor directo de la trombina, el rivaroxaban y el apixaban son inhibidores directos del factor 10A. ¿Qué características tienen estos fármacos que los hacen distintos de los fármacos antivitamina K? Pues de entrada el mecanismo de acción. Como veis aquí, son fármacos que son muy selectivos, inhiben un solo factor de la coagulación y no un amplio espectro de factores como pasaba con los fármacos antivitamina K. Y esto influye mucho en los resultados, especialmente de la disminución del riesgo hemorrágico. Otra cosa muy importante es el pico máximo de concentración y, más que esto, el pico máximo de acción. Son fármacos que a las 2 horas ya son efectivos, en comparación con los fármacos antivitamina K que tardan días en ejercer su acción. Por otro lado, la vida media es mucho más corta, con lo cual también tenemos la ventaja de que dejan de actuar muy rápidamente a la que dejamos de administrarlos. La eliminación es fundamentalmente renal en el caso del dabigatran y también del rivaroxaban. El apixaban solo tiene una cuarta parte de la eliminación renal y los fármacos antivitamina K fundamentalmente, es múltiple, es decir, se metabolizan en el hígado y luego los metabolitos inactivos se eliminan por el riñón. Entonces, lo que es muy importante es las interacciones. Tienen muchas menos interacciones, fundamentalmente porque no utilizan el citrocromo P450 como para su metabolismo, con lo cual interaccionan con muchos menos fármacos y con muchos menos alimentos, con lo cual pues será mucho más fácil administrarlos y más fácil, no hace falta una monitorización, pero aún así sí que interaccionan con fármacos que son potentes inductores o inhibidores de la glicoproteína P, con lo cual tampoco son fármacos que se puedan administrar libremente sin tener en cuenta los fármacos concomitantes. Y finalmente el gran problema que existe hasta el momento es que no disponen de un antídoto, que este es el principal problema y la principal causa por la cual, el principal miedo que hay, especialmente los médicos de urgencias, porque nos podemos encontrar en el caso de que venga un paciente que tengamos que practicar alguna intervención urgente o que venga sangrando. Esto creo que el próximo ponente ya va a explicar qué tenemos que hacer en estos casos, pero en todo caso ya se están diseñando, ya se están estudiando antídotos que en un futuro pues, probablemente vayan a existir. Bien, intentaré no extenderme en la revisión literaria, pero sí que es importante pues, explicar los 3 grandes estudios de los 3 principales fármacos. El primero que salió es el estudio RELAY,
que comparó la efectividad y la seguridad del dabigatran frente a varfarina en una población superior a 18.000 pacientes. Entonces los randomizó a dabigatran, dos distintas dosis de dabigatran frente a varfarina, y lo que demostró es que el dabigatran a dosis de 150 cada 12 horas era superior a la varfarina en cuanto a prevención de ictus o de embolia sistémica, y la dosis de 110 era igual que la varfarina. Respecto a la seguridad, los dos fármacos eran al menos igual que la varfarina, y encima el dabigatran a dosis de 110 tenía menos incidencia de hemorragia grave que la varfarina. Aún así es importante destacar, lo que se sabe es, los dos son al menos igual de efectivos, la dosis de 150 es más efectiva y la dosis de 110 es más segura, pero las dos dosis protegen más que la varfarina frente a la hemorragia potencialmente mortal y a la hemorragia intracraneal, y esto es muy importante porque realmente son estas dos hemorragias las que realmente nos preocupan, nos interesan o son más difíciles de manejar o pueden dejar secuelas más importantes, con lo cual las dos dosis son más efectivas o mejores que la varfarina en este sentido. El dabigatran protegió tanto respecto a ictus hemorrágico como ictus isquémico, pero no influyó en la muerte por cualquier causa. Respecto al rivaroxaban, se comparó con varfarina en este estudio, que es el ROCKET-AF, en que se estudiaron más de 14.000 pacientes que también se randomizaron a rivaroxaban o varfarina. Entonces, este estudio, los resultados no fueron tan brillantes como en el caso del dabigatran. En este estudio lo que se vio es que el rivaroxaban era al menos igual de efectivo que la varfarina. Es un estudio un poco complejo, se estudia de 3 maneras distintas y en alguna de las maneras como se mira, estadísticamente llega a ser significativa la superioridad en cuanto a la efectividad, pero al menos nos tenemos que quedar que, por intención de tratar, es igual de efectivo que la varfarina. Y respecto a la efectividad, pues pasa más o menos lo mismo, a la seguridad pasa más o menos lo mismo que con el dabigatran a dosis de 110, que es igual de seguro que la varfarina, al menos igual de seguro que la varfarina. Esto en cuanto al parámetro principal de seguridad, que es la hemorragia mayor o clínicamente relevante. Pero lo mismo que os he dicho con el dabigatran, cabe destacar que el rivaroxaban también protege más sobre la hemorragia intracraneal o la hemorragia mortal. Entonces, estos dos parámetros, al menos yo considero que son muy importantes, son los que realmente pueden preocupar al médico que está a urgencias, al médico que recibe estos pacientes o al médico que va a recetar estos fármacos. El rivaroxaban, a diferencia del dabigatran, solamente es más efectivo que la varfarina en cuanto al ictus hemorrágico, pero no en cuanto al ictus isquémico. Y tampoco no hay menos mortalidad con rivaroxaban que con varfarina. Y finalmente, respecto a la apixaban, se hizo un estudio a doble ciego en que también compararon apixaban versus varfarina en el estudio Aristóteles. En este estudio lo que se vio es que el apixaban era más efectivo que la varfarina y también era más seguro que la varfarina en cuanto a hemorragia mayor y también en cuanto a hemorragia intracraneal. Además, es uno de los 3 fármacos que disminuyó la mortalidad frente a varfarina, mortalidad por cualquier causa frente a varfarina. También protegió más sobre el ictus isquémico, hemorrágico, pero no sobre el ictus isquémico, igual que el rivaroxaban. Entonces, esto es un resumen de los 3 estudios. Es decir, el dabigatran, en cuanto a la efectividad, el dabigatran a dosis de 150 y el apixaban son más efectivos que la varfarina, pero el dabigatran de 110 y el rivaroxaban son igual de efectivos, y en cuanto a seguridad, el dabigatran de 110 y el apixaban son más seguros que la varfarina, y el dabigatran de 150 y el rivaroxaban son iguales. Esos son los estudios, digamos, a grandes rasgos es el resumen, teniendo las salvedades que en cuanto a hemorragia intracraneal los 3 fármacos protegen más que la varfarina. Entonces, ¿cuál escogemos? Pues bueno, está clarísimo que si son al menos igual de seguros, al menos igual de efectivos y encima todos protegen más que la hemorragia intracraneal, pues vamos a dejar la varfarina o el Sintrom, lo vamos a dejar de lado y vamos a utilizar cualquiera de estos fármacos, con lo cual la respuesta pues sería ¿a qué pacientes? Pues a todos, ¿no? ¿Y cuál de ellos? Pues bueno, está claro que el apixaban es mejor en todos, más seguro, más efectivo, pues el apixaban en todo el mundo y ya está, estamos.
Si somos un poco más conservadores, como el dabigatran llevamos más tiempo conociéndole, además protege sobre el ictus isquémico, pues bueno, pues vamos a utilizar el dabigatran a todo el mundo y nos quedamos tan anchos. Y si somos más prácticos, pues el rivaroxaban, que es una pastilla al día, y así para los pacientes que tengan más problemas de cumplimiento, de seguimiento, pues es más fácil de seguir con el rivaroxaban. Pero en todo caso, anticoagulantes nuevos a todo el mundo. Pero nos tendríamos que leer un poco la letra pequeña, porque una cosa es la teoría de los estudios que hemos visto y la otra pues es la práctica. Para empezar, ya hay diferencias entre los estudios clínicos, porque no incluyen el mismo tipo de pacientes. Unos tienen alto riesgo de sangrado. En el Rocket-AF, el que estudiaba el rivaroxaban, los pacientes tenían un CHADS-2 de casi 3,5, y en los otros dos estudios el CHADS-2 era escasamente superior a 1, con lo cual ya el tipo de pacientes ya son distintos. Además, el RELAI fue un estudio abierto, los demás fueron a doble ciego. Son estudios que no se pueden exactamente comparar. Pero bueno, una cosa es la teoría y la otra es la realidad en la que nos encontramos cada día. Los servicios de urgencias, los pacientes que nos vienen, no son los mismos pacientes que estudiaron estos estudios que he presentado. Ya ha comentado el doctor Sánchez, pues que son pacientes que son mayores. En su promedio, los pacientes que tenían una fibrilación permanente era de 78, en el GEFAUR era de 75, en el HERMES, que este estudio multicéntrico que algunos de vosotros ya habréis participado, era de 76. O sea, son pacientes más añosos que los pacientes del RELAI o de los otros estudios, que tienen una media aproximadamente de 71 años. El riesgo isquémico y hemorrágico puede ser distinto. De hecho, en estos estudios ni siquiera se midió el CHADS-VASc, no se miró tampoco el riesgo de sangrado, el Hasbled no está mirado exactamente cuál era el riesgo de sangrado. El seguimiento es muy distinto en los pacientes que nos vienen a urgencias que los pacientes que están en un estudio, en un ensayo clínico. Las enfermedades de base pues también son distintas, entre otras cosas porque en estos estudios excluyen de entrada a muchos pacientes con valvulopatía, con cáncer, con embarazo, con otras enfermedades o estados fisiológicos, que ya los excluyen, entonces no podemos conocer, y sin embargo en urgencias nos vienen porque existen estos pacientes. Y finalmente, pues el tratamiento previo, no podemos excluir pacientes que tomen determinados tratamientos porque si los toman y los necesitan, pues los tienen que tomar. Con lo cual, tenemos que analizar un poquito la letra pequeña de estos estudios. Entrada una pequeña polémica que se planteó, es que el dabigatran parecía que había un aumento de infartos de miocardio con dabigatran versus varfarina. Esto no pasaba con el rivaroxaban y el apixaban, al contrario, hay menos infartos de miocardio con rivaroxaban y apixaban que no con varfarina. Y con dabigatran, tanto una dosis como la otra, hay más que con varfarina. Esta diferencia fue inicialmente significativa con la dosis de 150, en un estudio posterior que incluyeron más casos, desapareció la significación, pero aún así hay más. Entonces esto, aunque realmente no fuera significativo, sí que ha motivado que algunas guías pues indican que, aunque el dabigatran sea el anticoagulante de preferencia, en los casos en que hay un alto riesgo isquémico o de eventos isquémicos, pues mejor isquémicos cardíacos, de cardiopatía isquémica, mejor dar varfarina en vez de dabigatran. Este es un pequeño punto. Otra cosa es la edad. Tenemos que regular los fármacos en función de la edad. Según las fichas técnicas de estos fármacos, recomiendan al dabigatran y el apixaban reducir la dosis, el rivaroxaban no recomiendan reducir la dosis, y realmente mucha experiencia no hay respecto al dabigatran. Lo que sí que hay es un subestudio que apareció posteriormente, en que vieron que era menos efectivo en los pacientes mayores que en los pacientes más jóvenes. Es decir, en los pacientes más jóvenes protegía del sangrado intra y extracraneal, los pacientes mayores solamente protegía más que la varfarina en el sangrado intracraneal. Respecto al rivaroxaban y el apixaban, esto no pasaba. De hecho, la diferencia entre los pacientes más mayores o los pacientes más jóvenes no existe, o incluso, no es significativa, pero incluso es un poco mejor administrarlo en pacientes mayores, o más efectivo respecto a varfarina administrándolo en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes. Y otro problema es la insuficiencia renal. En todos estos estudios pues, se excluyen, se miran, se clasifican, pero los pacientes que vienen a urgencias, los pacientes normalmente son mayores, muchos tienen hipertensos, muchos tienen insuficiencia renal asociada a la hipertensión o asociada al motivo que sea, pero es frecuente que tengan insuficiencia renal. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué fármaco? ¿Eso va a limitar alguna cosa? Pues bueno, de momento lo que se tiene que hacer es disminuir la dosis si la insuficiencia renal es moderada, y en el caso del dabigatran, en caso de que el clearance de creatinina sea inferior a 30, está contraindicado, y en el rivaroxaban y el apixaban no se recomienda si es inferior a 15. Especialmente en el apixaban,
digamos, la no recomendación no es tan estricta como en los otros dos, porque el metabolismo por vía renal es mucho menor. Y de hecho, si se mira las gráficas de, digamos, los subgrupos de pacientes incluidos en el Aristóteles, se ve que justamente los pacientes con una función renal, la gráfica de arriba, más disminuida o más perjudicada, son los que más se benefician respecto a varfarina de la administración de apixaban versus los pacientes que tienen una función renal mejor. Y en este caso sí que la diferencia es significativa. Bueno, se ha dicho que no hay relación entre la experiencia con varfarina y el beneficio que se puede obtener tomando los nuevos anticoagulantes. De hecho, esto no se ha demostrado que no es así ni con el dabigatran ni con el rivaroxaban. Pero lo que sí que se ha visto con el dabigatran es que a los centros en que el control del INR, el control de la varfarina es mejor, hay menos diferencia, hay menos beneficio administrando dabigatran que en los pacientes, que en los centros en los cuales el control es peor. Especialmente, esto es significativo en cuanto a la seguridad, en cuanto al sangrado. Como ves aquí, los pacientes que tienen un control peor, pues la diferencia de varfarina versus los otros dos es mucho más clara, mucho más flagrante que los pacientes que tienen un buen control, en los que prácticamente es igual en cuanto a la seguridad administrar un fármaco o administrar otro. Y luego hay las interacciones que os comentaba. Hay muchos fármacos que o no se pueden obviar o que tenemos que vigilar al darlos. Hay fármacos, bueno, lo que he puesto una V es lo que se tiene que vigilar, una C es contraindicar. Vigilar significa disminuir la dosis o monitorizar bien al paciente y contraindicado, pues contraindicado. Pero hay pacientes, primero que hay fármacos, algunos de ellos que muchas veces se dan con pacientes con fibrilación auricular. Amiodarona, dronidarona, verapamilo, aspirina, hay muchos fármacos de esos que se suelen dar con ese tipo de pacientes. Entonces tenemos que vigilar mucho. La dronedarona aquí pone contraindicado porque de hecho es que está poco estudiada. Hay solo algún estudio in vitro, pero no se sabe exactamente qué es lo que pasa con la dronedarona más el dabigatran. Y luego hay otros fármacos que bueno, hay pacientes que a lo mejor están trasplantados renales, están pacientes que a lo mejor tendrán que tomar algún tipo de estos fármacos y no podrán tomar estos nuevos anticoagulantes por ese motivo. Y luego hay otro aspecto clínico que es muy importante porque, digamos, que clínicamente puede no ser importante, pero, digamos, en cuanto a la gravedad, pero sí que es muy importante en cuanto a la práctica diaria, y es el tubo digestivo, el aspecto gastrointestinal. Primero que, bueno, el dabigatran de a dosis de 150 y el rivaroxaban provocaban más hemorragias gastrointestinales que la varfarina, pero lo que quiero destacar con esto es que el caso del dabigatran, la intolerancia gastrointestinal fue muy elevada, hasta un 20% de los pacientes presentaban intolerancia gastrointestinal, porque el dabigatran está formado por la cápsula del dabigatran tiene un core, digamos, de ácido tartárico, que es lesivo para el estómago y muchos pacientes lo intoleran. Entonces, esto puede ser una de las causas de abandono de la medicación. Entonces, en este caso es muy importante, porque una cosa tan tonta como la intolerancia gastrointestinal puede ser caso o de abandono o de incumplimiento parcial. Porque mira, hoy no me encuentro bien, hoy me sienta mal, no me lo tomo. Entonces, esto realmente es importante, aunque no sea grave en sí. Porque el abandono con el dabigatran fue superior a la varfarina en los estudios en el estudio RELAI. El único estudio en que el abandono fue inferior fue el apixaban. Y finalmente, en cuanto a la clínica, está la cardioversión. El dabigatran es el único fármaco aceptado de estos nuevos anticoagulantes, es el único que está aceptado para la cardioversión, es decir, podemos cardiovertir con seguridad a pacientes que están anticoagulados con dabigatran. De hecho, es un fármaco que probablemente, digamos, desde el punto de vista teórico, tiene que ser mejor que la varfarina, porque el dabigatran tú lo administras al cabo de 2 horas y estás anticoagulado hasta que termines la anticoagulación. Todo este periodo, teóricamente, estás bien protegido, mientras que el Sintrom o la varfarina, probablemente hasta que no llegas a un control óptimo, entre el inicio de acción ya tarda 4 días y luego no consigues el rango terapéutico adecuado, probablemente estés mucho menos protegido durante todas estas 3-4 semanas que pasen antes de la cardioversión. Entonces, es un fármaco que, al menos desde el punto de vista teórico, sería más recomendable que no administrar fármacos antivitamina K. Con los otros dos fármacos no se ha probado. De hecho, esto es un subanálisis del RELAI, que se vio que no había más efectos, digamos que la efectividad y la seguridad del dabigatran a las 2 dosis era similar a la varfarina.
Y sobre todo es muy importante asegurar el buen complemento terapéutico. Si en estas 3-4 semanas y las que sigan posteriormente el paciente se toma regularmente el dabigatran, pues sí que estará bien cubierto. En el caso de que abandone 1, 2, 3 pastillas durante este periodo no estará bien protegido, justamente porque por la vida media corta del dabigatran lo que pasará es que al dejar la medicación dejará de existir la anticoagulación. Y finalmente un aspecto que no es propiamente médico, pero es el aspecto de los costes, que este es un tema que actualmente pues, es bastante delicado y al menos en mi caso, en Cataluña, pues es el principal motivo de que no podamos recetar libremente pues, los nuevos anticoagulantes. Es la principal limitación, mucho más que clínica o médica, pues porque actualmente son mucho más caros y bueno, el precio del dabigatran pues, es mucho más caro que el del síndrome, incluso contando todos los controles y todo el personal que está implicado en el manejo del síndrome. Entonces, bueno, se han hecho varios estudios de coste-efectividad, aquí os he puesto un par de ellos, que son los más importantes, y en ellos se demuestra que los pacientes que tienen muy alto riesgo o que tienen mal control de INR, en estos casos sí que son coste-efectivos. Aunque luego, bueno, hay otras consideraciones a hacer, pues una de ellas es que probablemente el precio del dabigatran pues con el tiempo pues va a disminuir el precio de los nuevos fármacos, entre otras cosas por la competencia que va a existir. Y luego pues está el aspecto más ético de lo que estamos dispuestos a pagar para evitar un evento tromboembólico o un evento, digamos, fatal, ¿no? Pero esto ya es una cosa ya más personal o más filosófica. Y por último, pues las poblaciones, digamos, desconocidas, ¿no? Que no se ha estudiado. No se ha estudiado el efecto de estos fármacos en la cardiopatía valvular, en los portadores de prótesis valvulares, en el embarazo. El dabigatran, por ejemplo, estaban excluidos del estudio, los pacientes con cáncer. No sabemos exactamente qué es lo que pasará en estos tipos de pacientes. Entonces, como conclusión de todos estos pequeños detalles, de los grandes resultados y de los pequeños detalles, pues ¿qué podemos decir? Pues que evidentemente, pues al menos desde el punto de vista teórico, es mucho mejor administrar estos nuevos anticoagulantes, que serían indicados para todos los pacientes, salvo los pacientes en los cuales no está estudiado, como los pacientes valvulares, pero que aún queda pues, un espacio para la warfarina. A pesar de todo ello, a pesar de estas mejorías y esto, pues son los pacientes que tienen un buen control del INR y que además tienen una buena aceptación de los controles. Hay pacientes que están encantados y gustosos de asistir mensualmente a su cita con la enfermera del banco de sangre o de donde sea, porque se sienten más seguros, comentan sus problemas que tengan, las dudas que puedan tener y no tienen ningún problema de disponibilidad. Estos pacientes, si el control es bueno y ellos están bien y no hay ningún problema, pues se puede valorar de dejarlos con la warfarina. Además, pues los pacientes con insuficiencia renal grave y la fibrilación auricular valvular, pues probablemente también sean indicados son pacientes que tengan más indicación de warfarina que los nuevos anticoagulantes, y los pacientes con interacciones con fármacos insustituibles. Si no pueden dejar de tomar el tacrolimus, pues igual los tendremos que dejar con warfarina. ¿Cuándo daríamos dabigatran? Pues siempre que queramos cardiovertir un paciente. Y en principio, pues casi siempre, salvo que haya antecedentes historia de úlcera péptica o de trastornos gastrointestinales o de alto riesgo de cardiopatía isquémica, que en estos casos pues, sería mejor administrar otro fármaco. Hay la ventaja de las dos dosis, que ante la duda siempre podemos administrar la dosis más segura y nos quedamos más tranquilos. El rivaroxaban, pues por los resultados que tenemos, casi se tendría que limitar a los pacientes que solo quieran tomar una dosis diaria, aunque pues también hay la ventaja un minuto. Vale. Hay la ventaja pues, de los pacientes que tienen, pues parece ser que los pacientes más añosos también se benefician más del rivaroxaban que no del dabigatran. Los pacientes con cardiopatía isquémica, pues parece ser que también. Y luego hay pues las preferencias personales. Aquí en el rivaroxaban, pues quiero insistir que este fármaco fue estudiado en un grupo de pacientes con un CHADS mucho más elevado, con lo cual es difícil de comparar con los otros. Y finalmente el apixaban, pues parece ser que es la primera opción teórica, al menos es el mejor en todos los resultados que se han estudiado. Es un fármaco que está menos estudiado, menos conocido que el dabigatran. El dabigatran tiene muy buenos resultados también, entonces probablemente sería paralelo uno al otro. Entonces, respecto al dabigatran, ¿cuándo lo escogeríamos? Pues en los pacientes de edad avanzada, con insuficiencia renal, cuando haya más riesgo de abandono, porque parece ser que el apixaban se tolera mejor, o cuando ya haya riesgo elevado de cardiopatía isquémica. Por tanto, aunque no existe el anticoagulante ideal,
sí que hay muchas opciones terapéuticas y tendremos que escoger pues, según la seguridad, la eficacia del fármaco, la adherencia al tratamiento o la posibilidad de adherencia al tratamiento, las características clínicas y enfermedades concomitantes de los pacientes y del tratamiento que estén tomando. Y está claro que pues, faltan estudios, y más que estudios, que en poblaciones que no se ha estudiado, fundamentalmente lo que falta pues, es experiencia clínica y estudios, especialmente estudios poblacionales, digamos, estudios de la práctica diaria. Por lo tanto, deberán pasar años hasta que podamos obtener resultados más reales, podemos presentar aquí nuestra experiencia personal más que la teórica de los estudios. Pero lo que sí que está claro es que los nuevos anticoagulantes ayudarán a aumentar el porcentaje de pacientes anticoagulados. Como comentaba el doctor Sánchez, pues todavía falta mucho por conseguir que pacientes de alto riesgo no estén anticoagulados. Y también que los médicos de urgencias pues deberemos conocer las características de todos nuestros nuevos fármacos y el manejo en caso de complicaciones, porque es una cosa que nos vamos a encontrar, queramos o no, en un futuro. Y está. Pues muchas gracias.